Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ojo Rojo Fábrica Visual Virtual, estas sesiones que estamos haciendo durante los tiempos del COVID-19, la cuarentena acá en Colombia y la cuarentena en demás lugares que nos acompañan en estos tiempos difíciles y justamente pues nuestros dos invitados de hoy que también están en estas cuarentenas y están abriéndonos las puertas y las computadoras de sus casas para que nosotros estemos compartiendo un espacio con ellos hoy. Estas sesiones bueno, mi nombre es Andrés Caicedo y soy miembro de la Fundación Ojo Rojo Fábrica Visual. Es un espacio acá en la ciudad de Bogotá, Colombia, que usualmente los días jueves como hoy suelen tener eventos físicos en nuestra sede, gratuitos, abiertos al público, con fotógrafos, videógrafos, autores de imagen documental, de proyectos documentales acá en Colombia y en Latinoamérica. Y nosotros esperamos con este espacio el aprender, compartir, discutir sobre la imagen documental y así también acompañarnos y conocernos el uno al otro. Queríamos seguir con este mismo espíritu durante esta cuarentena en la que todos estamos y de igual manera queremos invitarlos no solo que nos sigan durante las charlas y estos invitados que han tomado parte de su tiempo para estar con nosotros, sino para que nos sigan en nuestras redes y puedan ver las diferentes actividades que hacemos cuando estamos tanto de manera virtual como de manera física, con talleres, con charlas, con biblioteca y demás. Entonces, por hoy les voy a presentar a nuestra invitada especial, que es Natalie Keizar, una fotógrafo estadounidense, y va a estar conversando con un miembro más de Ojo Rojo Fábrica Visual, que es Steven Ferry. Entonces, los dejaré con ellos y disfruten la charla. Hola Natalie. Hola, muchas gracias Bueno, por la invitación. gracias Andrés. Pues está muy bien esto porque nosotros desde Ojo Rojo hemos querido desde hace tiempo invitar a Natalie. Incluso le he dicho varias veces, por favor, cuando vengas a Colombia, que nos visites. Y hemos podido sacar provecho un poco de la situación para poder invitar a distintos fotógrafos que no están en Colombia y esa es una oportunidad. Es raro porque el nombre Ojo Rojo Fábrica Visual es un nombre que pensamos al inicio del proyecto hace 4 años con la palabra fábrica para enfatizar lo concreto y lo físico, ¿no? Pensando en papel, en impresiones, en exposiciones, en el tacto. Entonces ahora estamos como Ojo Rojo Fábrica Virtual. Pero ojalá que termine esto y vamos a volver al espacio físico. Eh, Estoy contento de tener la oportunidad de hablar con Natalie. Nosotros estuvimos hablando ahora que hace más de 6 años, quizás 7 años, yo vi un trabajo suyo eh, sobre dancehall, sobre un movimiento de baile en Brooklyn, que yo vi ese trabajo publicado en Time, en la revista. Y sin conocerla, le escribí a Natalie para felicitarla porque me pareció extraordinario. Entonces, pues, eso fue el primer contacto que tenía con tu trabajo. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito, pues, cómo comenzaste, si ese trabajo fue el origen de tu carrera, cómo ha sido este proceso? Bueno, primero muchísimas gracias a ustedes, a Andrés y a Steven y a Ojo Rojo. Yo también llevo muchísimo tiempo queriendo visitar y compartir con esa comunidad. Me parece increíble y bueno, un beneficio pequeño de esos tiempos tan locos es por fin poder hacer algo. Ojalá, como dijiste, Ujú. pronto en vivo, pero bueno, mi carrera, yo, como te comentaba antes, yo estudié pintura aquí en Brooklyn. Quería ilustrar, quería pintar, pero me di cuenta mientras estudiaba que
lo mío no era estar encerrada en un estudio pintando porque quería ver el mundo, quería, bueno, inocentemente, quería tratar de cambiar el mundo y me fascinaba movimientos sociales, siempre me interesaba mucho la desigualdad, o sea, estructuras de poder y la pregunta si los seres humanos, si el pueblo tienen la capacidad de cambiar las estructuras de poder. Y bueno, llegué a un punto en que empecé de perseguir la fotografía a través de, era asistente a alguna fotoperiodista increíble y empecé mi carrera cubriendo noticias diarias en Nueva York en 2010 y trabajaba como 3 años, era como una escuela increíble. Yo no sabía ni cómo funcionaba mi cámara bien en esa época, pero tenía mucha suerte y amigos que me ayudaron y empecé a trabajar con la sección de Nueva York del Wall Street Journal y aprendí mucho sobre el fotoperiodismo y empecé a hacer proyectos propios en mi tiempo libre. Y mi primero, por decir como más exitoso, era el proyecto que mencionaste sobre la cultura de dancehall y las reinas de dancehall. Y para los que no conocen, dancehall es una cultura, una música increíble, increíble de Jamaica y que es como muy fuerte, tiene una forma de bailar muy particular y muy bello y un estilo, un mundo entero alrededor y siempre lo escuchaba y me di cuenta cuando estaba empezando la fotografía que a través de la fotografía podría meterme en ese mundo. Que era como muy cerca de donde vivía en Brooklyn, pero otro mundo entero. Y bueno, empecé ese proyecto y pasé como 3 años en ese mundo. Y bueno, si quieres, ¿puedo mostrar la foto ahora? O... Sí, por Okay. favor. Sí. Ok. Y Andrés, avísame si... Ahora empieza el parte en que estoy hablando sola con mi compu, que se siente muy raro, pero bueno, estamos en el mundo virtual. Estamos acompañados. Gracias. Bueno, este proyecto, como comentaba a Steven antes, para mí es un proyecto que me significa mucho porque era la primera vez que yo sola como armé un proyecto grande y me metí en ese mundo, yo hice amigos, colaboré con unas bailarinas increíbles y empecé porque solamente quería fotografiar este mundo. Las fiestas son súper visuales, la música está llena de energía. Entré súper curiosa y queriendo investigar un poco sobre cómo mujer este mundo que es como hipersexualizada, ¿verdad? Pero también muy, o sea, hay como un empoderamiento de las mujeres, se llaman las reinas y de verdad se portan como reinas y tienen un talento increíble. Más de la perspectiva femenina, feminista, cómo se sentía para esas chicas. Yo creo que muchas personas quieren juzgar chicas así, que se baila así, entonces tiene que ser este tipo de persona o que sea mal estar como usando su poder sexual. Y de verdad lo que encontré y lo que me enseñaron esas mujeres era que para ellas fue como un muestro de su cultura, una celebración de su cultura, una forma de mostrar un poder y estar bien empoderada. Y a través de este proyecto formé una relación particular con esa chica que se llama Sara, que también era bailarina de ballet. Así que tenía esos dos lados culturalmente y su vida era el baile. Y pasé mucho tiempo con su familia y mucho tiempo como viéndola tanto en el mundo de ballet como en el mundo de dancehall.
Y lo que pasó con este proyecto, brevemente, porque pasé años trabajándolo, era que estaba tomando fotos de este mundo y conociendo eh, las chicas, sus amigos, sus familias, viendo las condiciones en que vivieron, o sea, muchos vivieron bastante con mucha pobreza, estaban víctimas de mucha discriminación policial, que también para mí ahí entraron las semillas de que venía un movimiento muy fuerte en contra del abuso policial y yo vi mucho de esos abusos en esa época trabajando con estos jóvenes. Pero no quería, estaba enfocada en la cultura, en el baile, el poder femenina, y no quería hacer otra historia más sobre la violencia de la comunidad, en el ciudad y todo eso, pero por fin llegó la violencia. Y dentro de esa época estaba tratando de publicar ese proyecto y nadie realmente quería publicarlo. Después de 2 años o 2 años y pico, Sara, la bailarina principal con quien trabajaba, y ella era de verdad amiga, fue herida de bala en un drive-by enfrente de su casa, en su pie. Eh, Obviamente fue muy fuerte para una chica para quien toda su vida es el baile, pero ella también tiene un carácter muy fuerte. No tenía seguros, viene de una familia pobre, que significa que no tenía mucho apoyo medical, no tenía mucha ayuda, pero usaba lo que sabía del baile para su recuperación. Los médicos dijeron que quizás no caminaba bien más en la vida, pero Sarah logró no solamente caminar, pero bailar, y por fin, después de estar herida, resultó que todas las publicaciones que me habían dicho que ya querían publicar la historia, con la narrativa de que, perdón. Okay. Entonces, bueno, no era tan sencillo, pero había mucho más interés después de que entró la violencia en la historia, que fue para mí un poco complicada, pero de alguna forma terminó bueno porque Sara recuperó 100% a través de mucho trabajo y mucha disciplina por su parte. Esto fue como 8 meses después de estar herida, bailaba en el Caribbean Day Parade, y era como una celebración de su recuperación, y era increíble. Y publicaron su historia en la revista The Time, que era como también para mí mi primer publicación en una revista. Y significaba muchísima para Sara que alguien la había acompañado y que su historia valía algo, que podría compartirlo en un medio tan grande. Y ahora Sara y yo seguimos en contacto y ella es una de las bailarinas de dancehall muy importante en la ciudad, sale en muchos videos, enseña en las escuelas de baile más importantes de la ciudad, tiene un hijo precioso y está con un joven que es bailarín también. Y, y bueno. Me gustaría preguntarte algo, Natalie, sobre el interés de... Tú dices que finalmente había un interés en la historia una vez que la protagonista haya sufrido un acto de violencia. Pero hay algo, pues qué bueno que se haya recuperado. Y hay algo narrativamente muy potente en el hecho que fue herida en el pie siendo bailarina. Total. ¿Tú crees que fue eso lo que les interesó a
a las publicaciones o que ellos simplemente por una especie de morbo querían, o sea, no podían imaginar la historia sin violencia? ¿Por qué piensas que ese acto es lo que cambió la actitud de los editores? Bueno, yo creo que de verdad yo lo veo como una mezcla de varias cosas. Una, mientras el proyecto estaba en desarrollo, no era tan fuerte. También, simplemente, yo era fotógrafa muy joven y estaba agarrando mis materiales y mejorando como fotógrafa mientras trabajaba. Y quizás no era tan completa como pensaba, ¿verdad? O sea, para mí era muy interesante, pero obviamente ya tiene narrativa mucho más, decimos arc en inglés, no sé cómo se dice en español. Pero obviamente agrega algo a la historia, se hace mucho más emocionante. Obviamente también es una cosa tratar de publicar una historia en que tú dices como este mundo representa unos asuntos que me parece súper interesante, o sea, la cultura, la sexualidad de chicas jóvenes, el empoderamiento, para mí esto ya es súper interesante, ya puedo hablar de eso todo el día, pero quizás para los medios, ¿sabes? Necesitan algo más fuerte. No quiero presentarlo solamente de forma mala porque yo entiendo también que todo el mundo tiene una historia sobre un subcultura interesante, quizás necesitaba más, pero también caemos mucho en las historias de la violencia. De verdad, a mí me interesa mucho la violencia y me ha marcado toda mi carrera después de este momento. Que no es necesariamente mal, pero también era interesante para mí que solamente se publicó después de eso. Hay unas fotografías que para mí son muy importantes en la forma que narras esta historia, que son como detalles. Hay una que es la foto de la herida en un teléfono celular sobre lo que parece una cobija de colores muy vívidos. ¿Sí? A ver, ya. Ah, qué pena, de pronto, yo no veo las que tú estás mostrando, entonces de pronto estoy viendo una que no mostraste, qué pena. No, estoy mostrando esa foto misma. Para mí también es una de las más importantes, sino, sí, que esa fue, de hecho, esta es el teléfono de Sara, que ella misma sacó esa foto. Uh-huh. Y esa es su cobija, que la había comprado su tía y que tiene como, ¿sabes? Dice todas esas cosas que son como los iniciales que metimos como, oh my God, LOL. Y, Best friend forever. Oh, sí. ¿sabes? Porque Sara tenía 17 años en ese momento y era como la mezcla de un evento tan violento, tan asustante, también muy normalizada en su mundo en la época, Pero con es la una, niña que debería haber tenido, ¿sabes? es una fotografía muy diciente porque la imagen de la herida es una imagen monocromática, no tiene color. Es como el opuesto a lo que es el color y toda esa cosa tan vívida en el fondo, que hace un contraste muy diciente. Otro que me llama mucho la atención como detalle creo que es un vertical, que es un tatuaje de ¿cómo se llaman? Las zapatas de la bailarina del ballet. Sí, sí, esa no tengo en este edit, Ok. pero se ve, bueno, para que vean, se ve su tatuaje en esa foto, que es otra idea fotográfica completamente, pero, o sea, se ve ese tatuaje. Eh, pero sí, de verdad, mientras trabajaba en este proyecto, estaba
desarrollando mucho, ¿sabes? Estaba como justo empezando de ver en detalles, que era algo que después empezó a ser muy importante para mis proyectos y estaba como justo, yo veo esta fotografía en ese proyecto como, ¿sabes? Yo estaba aprendiendo y aprendiendo cómo tirar como otros, cómo apuntar como otros y aprendiendo como disciplinas y técnicas. O sea, no sabía nada, pero y estaba como naciendo lo que iba a ser de mi perspectiva, mi estilo. ¿Cuál sería el próximo proyecto después de este? Después les iba a mostrar mi proyecto sobre el movimiento de Black Lives Matter aquí en los Estados Unidos. ¿Sigo con este? Si quieres, sí. Dale. Okay. Pantalla completa para Andrés. Bueno, este proyecto era para mí como el primer proyecto que hice en la vida en que me sentí como me estaba comunicando en la forma que quería visualmente. Yo me sentí en este proyecto como encontré un poco de mi voz fotográfica. Y esto fue documentando el movimiento de Black Lives Matter, que era el movimiento en contra de asesinatos por parte de la policía en contra de los norteamericanos negros, que es algo que pasa con una frecuencia terrorífica en mi país. Muchas veces, la gran mayoría de veces, sin consecuencias. Y de verdad, yo, bueno, tenía una época más activista cuando yo era muy joven, en que participaba en algunos movimientos en contra de ese tipo de cosas. Y yo vi el asunto un poco también trabajando con Sara y la comunidad de dancehall, especialmente porque le mataron a un amigo del hermanito de Sara como en 2013, que se llamaba Kimani Gray, que era un caso medio famoso en que la policía lo mataron de verdad sin necesidad, y era un chamito de como 14 años. Entonces, cuando prendió las protestas en Ferguson, después de que un oficial que se llamaba Darren Wilson mató a un joven que se llamaba Michael Brown, yo quería ir, yo estaba clarísima que necesitaba ir a cubrir eso porque me parecía especialmente en el momento uno de los asuntos de derechos humanos más importantes en mi país. Y también yo fui a trabajar en eso después de pasar unos meses trabajando, cubriendo las protestas en Venezuela, que voy a mostrar ese trabajo después. Pero llegué mucho con la mentalidad de querer mostrar cómo se sentía y cuál era el contexto de esas protestas. Mucho con la mentalidad de solamente mostrar fotos de protesta es como presentar un evento, ¿sabes? Para mí una protesta es un símbolo, ¿sabes? Llama mucho atención, es como un teatro, marca un momento histórico en que el pueblo está ya, o sea, no soporta más de algo, pero... Sí, sí, sí. Yo me siento como las fotos de protesta sin contexto, sin otros conceptos mezclados, son muy, muy, muy vulnerables a estar manipulados, ¿sabes? Porque no dicen nada. O sea, fuera de contexto pueden decir que los manifestantes son violentos. Por ejemplo, esto pasó un montón con Black Lives Matter, porque
aquí en los Estados Unidos no hay mucha tradición de enfrentamientos dentro de protesta, y en la comunidad de Ferguson, la comunidad negra que había sufrido tantas violaciones de sus derechos, tanta violencia por parte de la policía, como esa señora que ves en la foto que se llama Clara Thornton, estaba ahí protestando en su carro con sus 81 años. Pero lo que se veía en las noticias, en la televisión, era imágenes de violencia y más que todo imágenes de saqueos. Y había saqueos en esa época, pero era como 2 noches violentas. Y esto es muy importante documentar, tanto como es importante tener imágenes, o sea, la foto, o sea, el momento decisivo como que era la policía arrestando a un sacerdote activista donde protestaba completamente pacíficamente en un parque público, pero era afuera de un partido de fútbol americano y se volvieron locos porque no se puede meter con fútbol americano en mi país o vas a pagar las consecuencias. Así que mi meta con ese proyecto era mostrar más contexto, porque me parece que muchas veces con protesta, con conflicto, con breaking news, enfocamos tanto en el momento decisivo que damos la historia sin ningún contexto, y la realidad es muy distinta de lo que se ve, y no se entiende mucho solamente documentando los mismos momentos de acción. Esos momentos son muy importantes, pero no te explican cómo se siente la comunidad. O sea, para mí en este proyecto, por ejemplo, me fascinaba el nivel de respuesta de los militares, de la policía, que se veía que estaban de verdad asustados de que se levantaba esta comunidad en contra de esos abusos. O sea, aquí ves un militar parado afuera de una estación de petróleo porque no estaba pasando nada. Y no era para proteger la comunidad, sino para reprimirla. Y ahora ves, o sea, una niña de como 4 años estaba en una manifestación y como empezó de llover y estaba como esperando la lluvia con sus manitos. Y del otro lado ves un drone arriba, son los luces de un drone viendo al pueblo. Aquí hicieron una manifestación en un centro comercial que también era como una técnica muy inteligente de atacar al comercio, a los mercados, que es como una de las únicas cosas que se importa mucho en mi país. Y bueno, desarrollé ese proyecto mientras tomaba fotos para mis encargos para periódicos, entonces estaba tomando fotos de noticias un poco más tradicionales mientras tomaba estas. Y como tomé un par de viajes, bueno, varias, porque trabajaba en el movimiento Black Lives Matter en Ferguson, en Baltimore, que es donde está esta, y en Nueva York. Y había como muchos otros pueblos más donde prendieron protestas por ese movimiento, pero esto fue los pueblos donde enfocaba yo. Y, y realmente también yo creo que aprendí a través de ese proyecto cómo aprender y mostrar lo que aprendes mientras trabajas, que para mí es algo fundamental. Hay muchas conversaciones ahora en la fotografía de trabajar dentro de tu propia comunidad, que me parece importantísima. La gran mayoría de mi trabajo ha enfocado en comunidades que no son míos. Bueno, obviamente los Estados Unidos es mío, pero yo no he sufrido lo que ha sufrido la comunidad negra en mi país, por ejemplo. Pero me parece como un deber trabajar en eso y documentar eso. Entonces, es
empecé allí de como tener la mentalidad de siempre estudiante. Esto no es mi lucha, pero lo apoyo. Pero esto significa que tengo que estar siempre humilde. O sea, yo siempre aprendiendo y mostrando lo que aprendo, no como es definitiva, no como ya yo entiendo eso, porque nunca como chica blanca voy a entender eso perfectamente, pero como chica blanca de mi país tengo una responsabilidad más allá de apoyar ese movimiento y que correr la voz lo más posible. También era como un momento muy importante para mí en mi carrera para ver que, aunque es importante ser honesta como periodista, yo no soy objetiva. Estoy en contra de, de los asesinatos racistas por parte de la policía y esto para mí no es asunto de, de tomar un lado político. Esto es un derecho humano que está viendo violado todo el tiempo y tengo que tomar mi posición. Y este trabajo no es objetivo, es honesto, pero no es objetiva de esa forma. Natalie, tú mencionaste que en este trabajo sientes que empezaste a encontrar tu visión fotográfica. ¿Puedes detallar un poco? ¿Puedes mostrarnos unos ejemplos de lo que ves como tu propia visión en este trabajo? Sí, yo creo que una cosa es como, bueno, una cosa obvio es como, son los dípticos, o sea, que empecé de tomar fotos, tomar retratos, tomar detalles y jugar con meterlos juntos para describir un poco las personas, los momentos mucho más tranquilos y sutiles. Otra cosa era como tomar el riesgo de mostrar imágenes como esta, que para mí me impactó muchísimo. Esto es un supermercado que se llama Target, que es como ya como un símbolo medio violento que uno nunca lo piensa así hasta el momento que se convierta en un base militar para reprimir su propia gente. Pero esto fue como un poco, esto no fue la gente con sus pancartas gritando, no fue el momento en que tiraban gas lacrimonia, así que estaba tomando mi tiempo para tomar las fotos del mundo como alrededor de las protestas y explorando las cosas que me hablaban que no solamente eran los momentos de acción y experimentando mucho con mezclando imágenes y mezclando momentos mucho más tranquilos y a veces como abstractos con momentos de más acción. Sí, y esto es el final del hecho. Me gustaría solo preguntarte un poco más de los dípticos. Uh-huh. Son varios fotógrafos hoy en día que están usando ese recurso. En el caso tuyo, ¿cómo ha sido esto? ¿Por qué te ha parecido como una forma expresiva que querías utilizar? Yo, bueno, en este momento me abrió, ¿sabe? Yo creo que me faltaba un poco de la libertad de expresión que tenía cuando pintaba, de como mezclar conceptos y hablar de cosas que no literalmente, ¿sabe? Muchas veces en el fotoperiodismo nos atrapamos un poco en tomar fotos de X cosa que pasó y después tomar fotos de X cosa que pasó. Y como me fascinaba, o sea, yo me fascinaba cómo las luces de la policía tocaban esos árboles en Ferguson. Mm. Y pensando un poco, también me encanta hacer como, o sea, hacer pareja de una foto de los árboles y las flores que crecen en un lugar como contexto con retratos de la gente que viven allí, ¿sabes?
me abrió un espacio en que podría hablar un poco menos literalmente sobre lo que estaba pasando. Pero, ¿sabe? Y también como para mí me dio como la oportunidad de, ¿sabe? Si piensas en un edit de, o sea, una serie de fotos, un poco como música, me sentí a veces que como me interesa mucho trabajar en las noticias, me interesa momentos muy fuertes, me interesa la violencia política, pero a veces esto es como tocar la misma nota musical como vez tras vez, o sea, y quería tener como otro tipo de instrumento posible cuando estaba tratando de tocar, si me explico. Eh, Después, de hecho, o sea, y esto como, no sé, también yo creo que hoy en día estoy usando dípticos menos. Me ocurrió de forma medio orgánica, pero después quería alejarme un poco de los dípticos porque como fotógrafa quería seguir desarrollando mi voz sin, sin necesitar hacer parejas de imágenes para que se funcionaba. Quería asegurar que estaba haciendo fotos que funcionaban solas. Y a veces me parecía como un poco caótico. Así que a mí me gusta este trabajo así y me encantan los dípticos. Pero yo creo que de verdad es algo que uno tiene que contemplar, que pensar muy, muy, muy bien, porque si no está muy bien hecho, queda en como un gimmick, un truco medio, ¿sabes? Eh, pero yo estaba, como también estaba, para mí en este momento y en otros proyectos en que lo he hecho también, eh, porque estaba de pauta con un periódico bastante tradicional en su visión fotográfica. Entonces, pensando en dípticos, en cosas completamente distintas de lo que yo sabía que iba a publicar el periódico, me lo hizo más fácil de como separar la mentalidad de la chamba, el trabajo, con qué quiero decir yo y tener algo que se veía totalmente distinto también que la cobertura que hice para mi trabajo. No sé, Andrés, ¿hay algunas preguntas que han surgido? Hola, bueno, primero recuerdo lo del micrófono y segundo, sí, han hecho varias preguntas y pues han hecho varios saludos, más saludos que preguntas. Acabo de recordar a la gente que se pueden hacer varias preguntas. A ver, nos están saludando, voy leyendo rápido. Nos saludan María Palitos, no sé si la conoces, Oscar Antonio Castillo, Felipe Casaondas de Chiapas, México. Y las dos preguntas, bueno, y Oscar también, Oscar Castillo, que ya estuvo con nosotros por estas sesiones, también está respondiendo preguntas allí sobre qué eran dípticos que habían hecho la pregunta. Eh, Hacen la pregunta, ¿cómo crees que el haber estudiado pintura e ilustración influye en tu trabajo fotográfico? Y si sigues haciendo esa práctica artística de manera simultánea a tu fotografía. Y bueno, y el Oscar, que nos está escuchando toda esta conversación, dice que manda muchos saludos. Muchos saludos a ambos. Y a todos. Muchísimas gracias por venir. Sí, yo creo que para mí la fotografía es una extensión de lo que aprendí sobre la pintura. De hecho, me parece que la práctica es casi igual. Siempre me inspiraba luchas sociales. Siempre pintaba mejor cuando estaba enojada o cuando sentía emociones muy fuertes. Y siempre comunicaba a través del color. Eh, y, y para mí la cámara es casi una extensión de lo que era mi brush, no sé la palabra, pero sabe, ahora pinto con la cámara. Yo, o sea, más que todo mi manejo de colores es súper fundamental y estoy súper obsesiva con mis colores
bueno, no sé si sale así, pero es como cualquier... Lo que no me gusta sobre los colores me mueve loca y tiene mucho que ver con mi idioma y cómo quiero comunicar más que todos los sentimientos. Ya, pues hasta ahorita esas son las preguntas que hemos tenido. Pues la gente sigue comentando que muy interesante cómo negocias con eso, con los editores, ese lenguaje diferente. Entonces yo creo que antes de seguir al próximo proyecto, si nos hablas un poco de una misma historia que nos han hablado fotógrafos en sesiones pasadas, es cómo le vendes esa idea, si creas un lenguaje como el de dípticos a un periódico, a un medio con el que estás trabajando, cómo le vendes esa idea. Sí, lo que me ha ayudado un montón, a mí me encanta trabajar en breaking news, ¿verdad? Me llama la atención mucho eventos grandes, protestas, hechos de violencia política, crisis humanitaria, todas esas cosas son normalmente mi enfoque. Y normalmente tenemos como una idioma o unas idiomas visuales en el fotoperiodismo medio no, limitado no es la palabra correcta porque hay un montón de trabajos dentro de este idioma más tradicional que admiro mucho e incluso es un estilo que yo uso muchísimo en mi trabajo y es muy importante a veces contar la historia visualmente de forma un poco más tradicional. Pero lo que veo siempre en términos de vender algo es que cuando estás cubriendo un evento grande donde hay un montón de medios, donde hay un montón de fotógrafos, todo el mundo está buscando algo distinto. Entonces, si tienes un proyecto bien hecho, con un estilo totalmente diferente, con un concepto totalmente diferente, te da una apertura muy grande porque ya los ojos del mundo están enfocados en ese tema. En este caso fue en Black Lives Matter. Y bueno, era como una lucha. Cuando empecé ese proyecto, como todos mis proyectos, estaba mostrando a los editores y nadie quería publicarlo y como... Sí, sí. Como todo el mundo sabe, un editor, James Estrin, que es panísima, increíble y ayuda a un montón de fotógrafos jóvenes, me ayudó bastante. Me dijo que esto es interesante, pero no es completo, o sea, tienes que seguir. Y, y bueno, seguía y cuando logré tener como suficiente material que era realmente completo y se sentía como consistente, era fácil de vender, porque este movimiento estaba en las noticias muchísimo en esa época y nadie tenía un proyecto que lucía nada como eso. Entonces, ¿sabe? No, yo creo que hay tres puntos claves. ¿Sabe? A veces yo creo que si vas a aplicar un concepto diferente, un idioma visual diferente que no es lo normal de las noticias, por ejemplo, o sea, tienes que, o sea, a veces yo veo como gente como haciendo como algo como un poco conceptual, pero no es totalmente, o sea, es como tiene el concepto, es interesante, pero hasta ahí tienes que realmente como empujarlo hasta que se siente muy completo porque los estándares van a estar más altos normalmente lo que veo porque no es lo que esperan la gran mayoría de los editores. Pero si logras realmente hacer algo muy distinto, que es sobre un tema donde hay mucho interés, yo creo que lo vas a vender casi seguro, porque es algo especial que nadie más tiene. Así que yo creo que el consejo sería, cuando estás empezando a hacer algo diferente,
no va a estar un logro, ¿sabes? O sea, tienes que darle tiempo y seguir como dando esfuerzos y un compromiso, porque cuando separes del camino de todo el mundo, vas a tener como un periodo en que estás creciendo y mucha gente van a estar preguntando que como, ¿qué estás haciendo? Esto no sirve. Y la verdad es que probablemente tienen razón. Me pasó así, todo el mundo estaba como, estás vuelta loca con tus fotos de flores, ¿qué haces? Pero sabía que estaba como pescando algo, no confiaba que iba a lograr, pero poco a poco, o sea, encontré lo que estaba buscando y era como un periodo de años y cuando por fin como se juntó y funcionaba juntos, y esto todavía es un proceso, ¿verdad? Esto es un proceso de toda la vida, pero es como seguir con esos instintos y seguir con buscando hasta que logras una forma de hablar que es tuyo y que también se entiende la gente. Bueno, si tú quieres proceder a mostrarnos la próxima fase, si lo ves así, eh, pues has estado trabajando en Venezuela ya, ¿qué? 6 años. Sí. No sé si aprendiste el español en la marcha o si ya venías hablando Bueno, también. yo pensé que hablaba cuando llegué, pero no hablaba para nada. Yo llegué una de esas gringas, yo sí hablo español, yo entiendo, no entendí un carajo. Bueno, entendí como más o menos, pero tenía que aprender muy rápido después que llegar. Eh, sí, y Sería obviamente interesante un poco. esta conversación es interesante que estamos desarrollando sobre, pues, que tú hablas del desarrollo de tu estilo y la búsqueda de tu propia voz como fotógrafo. Mientras muestras ese trabajo de Venezuela, si puedes indicar, por favor, ciertas fotografías o ciertas combinaciones, ciertos acercamientos que te parece que son donde tú te ves como fotógrafo, especialmente. Sí, es como pregunta medio asustante, pero claro, no, es una buena pregunta. Bueno, este trabajo es de los últimos 6 años trabajando en Venezuela. El título es Hazme un milagrito, por el canción de María Alianza de Rubén Blades. Y enfoca mucho en la vida cotidiana en el medio del crisis venezolana que tiene sus varios aspectos. Es una búsqueda muy personal que trata de tratar de entender una situación bastante compleja. También de estar, como comenté sobre el otro proyecto, como estudiante permanente en una experiencia que es muy importante para mí, pero nunca es mío, siempre estoy como un poco afuera. Bueno, y de verdad, hablando del estilo, ahora, ¿sabe? Y yo cambio esta secuencia y esta selección todo el tiempo. Esto es mi bebé, está vivo. O sea, cambió el concepto, el nombre, el edit, todo el tiempo, porque estoy como viviendo con este proyecto y para mí como más que todo como una representación de mis pensamientos del momento sobre algo que todavía estoy aprendiendo. Entonces es muy como un diario de los últimos 6 años y las cosas que he aprendido. Esta foto yo tomé en 2019 y era como una de mis fotos favoritas que he tomado en los últimos 6 años. Y era un momento sencilla, unas bailarinas, me encantan las bailarinas, obviamente. Estaban brincando ese pared para ir a tomar un selfie en el barrio y me encantaba la imagen. Me parecía como simbólica, interesante, de las chicas ayudándose. Bello como
formalmente en términos de la imagen. Y ahora me fascina, pero también como este proyecto es vivo, me fascinan unas fotos y después pues, decido que las odio y las cambio y voy de ahí. Pero bueno, empecé ese proyecto aquí en las protestas de 2014. Yo fui a Venezuela para cubrir esas protestas. Eh, Estaba súper interesada en la situación ahí. Yo vengo de una familia súper izquierdista, pero también de la izquierda gringa, que es muy distinto y ha tenido como una experiencia muy, muy, muy diferente que movimientos izquierdistas en otra parte del mundo. Entonces yo vi las noticias de que estaban protestando en Venezuela, pero era como los estudiantes medio de clase media alta, pero estaban muriendo en esas protestas y yo estaba como no, y, o sea, había escuchado tantas cosas y nada cuadraba en mi mente sobre qué estaba pasando en Venezuela y quería ir y tenía como un fiebre de querer ir y me fui. Y empecé con como un mes de cobertura como esa, fotos de la protesta. Y me imagino que muchos aquí saben que uno se puede hacer unas imágenes fuertísimas de protesta. Y, o sea, personalmente en el trabajo, tenía encargos, estaba publicando, todo el mundo me decía que, ay, pero qué valiente eras estar trabajando en esas protestas, pero yo mientras tomaba fotos así, me estaba como enamorando con ese país y o sea, o sea, me fascinaba cada lugar, cada persona, o sea, cada calle, la música, la comida, la historia, o sea, todo me parecía como llena de una energía, la gente súper generosa, la cultura, o sea, la capacidad de la gente de sobrevivir el crisis, de estar como amable y divertido, y, o sea, para mí quedaba súper atrapada. Eh, y estaba pensando y sintiendo todas esas cosas sobre Venezuela recién llegada y lo que publicaba era fotos así de las protestas, que aunque son fuertes y son súper importantes, este movimiento ha sido importantísima, como todos sabemos. Yo me sentí como había fallado porque no estaba mostrando por qué estaba pasando las protestas, ni en qué contexto, ni cómo eran los lados distintos de la sociedad polarizada. Y más importante todavía que mi público es el público gringo, donde tenemos una influencia fuertísima sobre lo que pasa en Venezuela y un voz escuchado por todo el mundo. Y en mi país me di cuenta que pensaban que Venezuela era protesta y nada más. Y me sentí muy frustrada con o sea, esta narrativa tan básica, tan sobresensibilizada. Y volví a los Estados Unidos para como unas semanas para resolver unas cosas que tenía pendiente y volví a Venezuela inmediatamente para unos meses. Y empecé de buscar una forma de contar la Venezuela que estaba conociendo, que era una locura para mí, era bello, increíble. Yo tomé esa foto y esa narrativa no es nada limpia, ¿sabes? Esto es como intencionalmente, es como fuera de orden cronológica, es como una mezcla de tantas cosas porque yo creo que así es la vida, ¿sabes? La narrativa sencilla donde hay un bueno y un malo y todo está bien o todo está mal, no es la realidad que existe en ninguna parte del mundo, menos aquí. Esta foto yo estaba en una protesta media chiquita tomando fotos y un amigo que era el novio de una amiga mía en el momento
me llamó y me preguntó si quería salir en su helicóptero, porque, o sea, evidentemente cuando uno tiene un helicóptero, tiene que como darle ejercicio. O sea, es como un perro, ¿sabe? Hay que sacarlo a pasar un vez en cuando, o se pone, no sé, gordo, no, como que, pero como hay que sacar el helicóptero, y tenía que sacar su helicóptero porque obviamente había plata ahí y me invitó, que era muy generoso, y me fui, salí de la protesta y 2 horas de estar como en una protesta sin ningún plan de estar en helicóptero, estaba tomando esta foto, que era una belleza increíble, una experiencia que nunca tendría en otro contexto. Este, eh, sí, no, no sé, punto, pero, ajá, gracias. Gracias. Ajá. En el mismo viaje yo tomé esa foto que y tengo sentimientos, y yo medio odio esa foto de verdad, pero me parece importante en el contexto de ese proyecto. Yo tengo sentimientos súper complicados sobre, o sea, esto es como, esta es una foto que hemos visto de todo el mundo en muchos contextos, los malandros encapuchados, representados un poco a su manera, como quieren estar representados, ¿sabes? Como la vida imitando, o sea, es como, no sé si lo hacen porque han visto fotos de otros haciéndolo, pero me parece como un poco falsa. Eh, pero también, y también no quería hacer, o sea, como todos los medios extranjeros, meterme en el barrio y buscar las pandas y tener esa foto de aquí son las bandas de Venezuela y violencia, violencia, violencia. Pero esto fue como después de 1 año y medio trabajando en Venezuela, y estaba trabajando mucho en el barrio que controlaba ese grupo, y también tenía la oportunidad de fotografiarles, y me parecía bastante importante mostrar algo que hablaba del miedo, de la violencia, que era como una energía, un poder, una influencia grandísima en la vida cotidiana de Venezuela. Todo el mundo estaba asustada de los secuestros, de los robos. Muchísima gente había perdido a alguien por violencia, entonces también me parecía importante tener algo que hablaba de eso, eh, y la tengo, pero a veces me siento como imágenes así reciben demasiada atención, pero también son necesarios, bueno, conversaciones que siguen. Esa fue cuando pegó de verdad, verdad, cuando pegó fuertemente el crisis de hambre, que estaba como creciendo, creciendo entre 2014 y 2015, y en el verano de 2016 había un montón de saqueos por el hambre, y empezamos a ver las colas gigantescas en Venezuela, en Caracas, donde trabajó más que todo. Eh, Yo también estaba tratando de hacer fotos que hablaba de la desigualdad, que es algo especialmente en medios internacionales. Ahora se está publicando más, pero especialmente en ese momento me sentí como casi nadie hablaba del hecho de que Venezuela es un país rico, súper rico, con más petróleo probado que ningún otro país en el mundo. Esta fue una pasarela, ¿sabe? Unos modelos mostrando una marca de Europa con su champaña rosada, o sea, un evento, y hay un montón de esa escena en Venezuela, y para mí mezclar, imaginaste, riqueza, pobreza, violencia, distintos tipos de protesta también, porque se ven mucho las protestas grandes de la oposición venezolana como en el otro imagen, y son importantes, no es para negar su importancia, pero esta protesta, yo creo que particularmente, que era una protesta hecha casi 100% por mujeres afuera de un cárcel en Caracas,
porque había un motín adentro, había matado a un prisionero, ninguna de las mujeres que eran familiares, esposas, madres de los prisioneros sabía, en ese momento estaban esperando porque habían escuchado que habían heridos y un muerto más y no sabían quién. Estaban exigiendo que la policía trasladan los heridos para recibir atención médica y mejorar las condiciones en el cárcel, que estaban horribles. Y, y bueno, o sea, la valentía de esas mujeres me marcó, o sea, las pienso mucho. Entonces, no es solamente un tipo de protesta en una sociedad en tanto de decadencia. Esto fue en Cúcuta el año pasado con el asunto de la ayuda humanitaria, que, bueno, un asunto que no entiendo todavía y creo que nadie entendió bien de verdad nunca. Esta foto yo tengo que retocar otra vez porque tiene demasiado contraste, porque lo hice hace 6 años y ahora lo pienso distinto. Esto fue de un proyecto que saqué para la revista Rolling Stone este verano, sobre la vida cotidiana en los barrios después del primer parte de año en que había los apagones, había la locura del golpe de Guaidó, de toda esa crisis política, y quería volver después. Yo fui a Venezuela por el verano a los básicos, a cómo está el pueblo en Caracas, y pasé como un mes con una comunidad chiquito en un barrio que se llama La Vega. Y bueno, mucho pensando en la pregunta de Steven, mucho de ese trabajo también tiene que ver con escoger la foto que a veces te hace más preguntas que respuestas, a veces es más sentimental que literal, y mezclarlo con las fotos un poco más impactantes. Este viene de un proyecto que saqué sobre un equipo de animadoras deportivas que se llaman Seco Cheers y son las máximas, y era el proyecto más divertido de mi vida. Seguimos en contacto, son unas mujeres increíbles. Y para mí el concepto de este capítulo, yo trabajo este proyecto mucho en capítulos, saco parte para una revista X o parte para aplicar para una beca para hacer mi proyecto mucho más grande y mucho más complicado. Entonces este capítulo fue sobre este equipo de animadores, pero más sobre cómo se siente vivir como mujer profesionalmente bella, profesionalmente feliz en el contexto de una crisis tan fuerte, especialmente para estas chicas que la gran mayoría vienen de los barrios, muchas son madres solteras, otras están tratando de estudiar para un futuro que va a estar muy difícil lograr, pero siguen luchando, y realmente admiro un montón a esas mujeres. Pensando también o sea, yo saqué esa foto, yo estaba trabajando con una de mis mejores amigas del mundo, Adriana Fernández. Si estás escuchando, te quiero, eres la máxima y de verdad mi persona favorita para mover en situaciones complicadas y hostiles, porque no hay nada más seguro en esas situaciones que dos chicas solas. O sea, para todos que dicen que las mujeres no pueden hacer ese tipo de trabajo, y yo digo que dame una amiga buena y vamos juntas y somos más seguras que nadie, pero esto es otro tema. Fuimos este día a esta zona que tenía un motín por falta de comida, y terminó siendo un tiroteo entre la policía y los malandros de la zona que salieron para aprovechar en contra de la policía, en que estaban en plena guerra, y también para proteger a su gente que estaban protestando por su comida, y la policía estaban reprimiendo. Y como a una cuadra a la derecha había como pleno tiroteo prendido, y estuvimos como en la esquina
viendo toda la situación y viendo la gente como apurado para llegar a su casa o salir del barrio porque todo el mundo pensaba que se iba a poner peor. Y yo vi a esa chica saliendo, no sé, a la escuela o a trabajar o donde sea, pero me sentí muy identificada con ella en el medio de esa locura, esta situación tan difícil que los soldados estaban como, obviamente, diciendo las cosas sexuales, o sea, mirándola como un pedazo de carne. Para mí estos momentos, sabe, que no solamente habla del momento de acción, o sea, podrías ver de esta situación la policía con su pistola, pero este momento para mí habla mucho más de cómo se siente estar ahí para la gente, o sea, y quizás especialmente para las mujeres. Eh, Yo también he trabajado mucho con el lado, no solamente dando cobertura al lado opositor, sino a los grupos pro gobierno. Y esto es en el 23 de enero, que es con fama de estar como un lugar en Caracas muy que apoya mucho al gobierno, pero también ahí va mucho en la gente, en las mujeres, las niñas. Esto fue en Carnival. Él es Pepe, él es Pepe, y es como uno de mis personas favoritas que he conocido en esa carrera. Es un joven particular, increíble, que vivía en La Vega, donde trabajaba ese verano. Quiere ser beisbolista como su papá, pero como tiene 14 años y su familia tiene bajos recursos, es muy chiquito. Ha pasado, o sea, esos 5 años clave para su crecimiento. Ha pasado en esos años muy, muy difíciles para Venezuela y como resultado es muy pequeño. Y o sea, la gente, los scouts, la gente de los campamentos de entrenamiento de béisbol siempre le decía que sí, tiene que comer más porque tienes talento, pero eres demasiado chiquito. Por fin logró entrar en el encampamento de béisbol hace un par de meses y llegó el coronavirus, entonces todo otra vez por otra crisis estaba en pausa. Ahí está entrenando con sus amiguitos en su techo, en su casa. Eh, Estos son unos amantes jóvenes en el 23 de enero. Una chica embarazada también en la misma comunidad en el 23. Esa foto para mí hablaba mucho y es algo que pienso mucho con mis años trabajando en las protestas venezolanas, que yo veo mucho como la violencia política y otro tipo de violencia, ¿sabes? Como algo que son como los tambores de ese proyecto. No es el único enfoque, pero es algo que siempre vuelva y siempre regresa para entrompear las vidas de los venezolanos. Entonces es como trato de dar importancia sin caer en solamente enfocar en eso. Pero para mí siempre me impresiona la valentina, la dedicación de los chamos, muchos que viven en la calle y también que me parece son de alguna forma bastante explotados por muchos intereses políticos muchos distintos lados del asunto. Este joven estaba durmiendo en la calle por varias semanas, sino meses, en 2017. Tenía como el brazo roto, seguía luchando y por fin esos chamos terminaron muy, muy abandonados. Esto fue la espalda de otro chamo protestando en Cúcuta el año pasado. Esa es una de mis fotos favoritas, me hace feliz. Esto fue un grupo de chicas de La Vega
que estaban preparando para bailar en la inauguración de un comedor para niños, apoyado por un NGO increíble que se llama Alimenta la Salud Solidaridad, pero manejado por sus madres de la propia comunidad. Y era un momento que para mí hablaba mucho de empoderamiento y felicidad en enfrentar el crisis como es en Venezuela ahora. Andrés, ¿hay otras preguntas que han salido? Sí, hay preguntas, pero creo que podemos esperar a que termine este proyecto y las hacemos al final del proyecto. Si prefieres. No pelean ustedes. Sí, estoy casi, Dale. creo. Sí. Sí, o sea, esto fue unas milicianas en una demostración pro gobierno en Caracas. Unas jóvenes venezolanas en la frontera con Cúcuta. También pensando, es algo que me pasa mucho con este proyecto también, con tanto tiempo empiezo a ver paralelos y relaciones en momentos y fotos que son tomadas con años separadas en momentos distintos, pero pensando en todas las conexiones, ¿sabe? También sin narrativa tradicional me da mucho más cancha para experimentar y ver conexiones donde las encuentro. Ella es Génesis, es una madre soltera muy joven, él es su hijo Yaziel, y Génesis es como la técnica de su barrio, o sea, siempre está ahí en esta tierra porque se agarra a internet y siempre ayudando a su comunidad en sacar su bono del mes. O sea, hay muchas cosas del gobierno que uno tiene que meterse en una página y muchos miembros de su comunidad no saben cómo, no tienen una computadora y Génesis está como siempre allí ayudando. Y es una persona muy linda. Y esto fue manifestante como medio abandonado y sin saber dónde ir, un venezolano en Cúcuta después de los enfrentamientos del año pasado. Y ahí terminamos. Bueno, de este trabajo hay tantísimas fotos y espero que un día no tan lejos va a estar un libro, pero esto es como una pequeña selección de dónde estoy ahora. Bien. Gracias. Perfecto. Pues te puedo leer acá las preguntas que tenemos hasta ahora. Pues primero que todo, antes de botarte las preguntas, los saludos. Liliana Merizalde, muy interesante tus reflexiones. Paola Olari, tremendo trabajo y demás admiraciones de lo que haces. Bueno, una pregunta directamente relacionada a este proyecto es cómo financiaste cómo financiaste los viajes a Venezuela y en ese primer viaje o en los inicios, cómo comenzaste a relacionarte con las familias de estos barrios que para muchos de nosotros que no hemos estado allí es de difícil acceso. Cómo te has logrado relacionar no solamente como fotógrafa, sino tal como lo referenciabas en el proyecto anterior, como mujer de Estados Unidos, no hispanohablante y demás. Bueno, varias preguntas. Ajá. Yo empecé, bueno, yo fui a Venezuela sola, o sea, pagué mi boleto, yo llevaba tiempo como trabajando en Nueva York y tenía como un poco de dinero guardado, no tanto también, en esa época era mucho menos caro viajar a Venezuela que es ahora y también estar en Venezuela era mucho más barato, tenía suerte con eso y lo pagué. Y, o sea, ese primer viaje y de verdad los primeros como 2 o 3. Después de llegar,
bueno, yo pregunté a todos mis editores cuando fui para cubrir las protestas, yo pregunté a todos mis editores si me querían mandar y nadie me quería mandar y de verdad tenían razón porque estaba demasiado joven, no tenía experiencia, no hablaba español bien, o sea, ni yo me mandaría si me pregunto, o sea, pero nadie de verdad quería estar responsable para mí y no era como buena inversión porque estaba bastante green, como decimos en inglés. Pero cuando yo llegué también tenía un montón de trabajo porque estaba mucho breaking news con las protestas, entonces más o menos recuperé el dinero y más cubriendo esas noticias. Después de este primer viaje, y creo que después del segundo viaje que usé como, me salieron algunos encargos para que no, para que podía comer más o menos y pagar el Airbnb donde quedaba. Yo empecé a tratar de, cada vez que fui, trato de ir por tiempos largos. Normalmente cuando voy es por un par de meses mínimo, porque quiero estar ahí. O sea, estoy tratando de minimizar estar ahí como de paracaídas, pero por tiempos realmente viviendo lo más que puedo. Pero yo entonces empecé de como mandar propuestas a revistas y pedir fondos de organizaciones como Pulitzer Center, IWMF, para armar proyectos un poco más sencillos para publicar que me ayudaron en empezar de construir este portafolio y también financiar el proyecto grande con proyectos más chiquitos, como construyendo en pedazos. La otra pregunta sobre cómo relacioné con la gente y empecé de conocer los barrios, las familias. Bueno, o sea, yo estaba realmente haciendo todo lo que podía. Trabajé un poco con un amigo que estaba empezando de trabajar como fixer, así que él no sabía mucho de fixer y yo no tenía mucha plata, entonces andamos juntos. Estuvimos medio amigos también. Después de como estos como primeros viajes, yo me alejé un poco del modelo de usar Fixer porque me parece muy importante como extranjera no lograr mi acceso a través de pagar a otro para cuadrarlo, sino aprender lo suficiente, aunque es mucho más lento y muy frustrante, como lograr aprender cómo comunicar, cómo buscar los contactos, o sea, buscar la forma y a través de buscar la forma aprender más para estar mejor ubicada. Me parece de verdad, aunque lo hago a veces en otros lugares, cuando es necesario, cuando me mandan por encargo, me parece que el modelo de fixer y periodista extranjero es bastante como, bueno, es bastante colonial y deberíamos como revisar ese modelo completamente con otros nombres y otra estructura de poder, pero esto es otro pensamiento. Entonces empecé un poco trabajando con un pana fixer, paré medio rápido y empecé de llamar organizaciones, tener la suerte de tener amigos que me llevaron con ellos cuando fueran a algún lado, conocer una persona a través de otra. A veces me mandaron un encargo brutal que ya tenía un contacto, a veces conocí gente en fiestas. Yo tengo una deuda impagable a la comunidad de fotógrafos y fotógrafas venezolanas, que es como de verdad una familia cercana y bella e increíble, que me han enseñado todo, todo, todo. También tenía unos amigos que no eran fotógrafos, también que, bueno, ahora todos migraron, pero que también me pusieron en contacto con quien sea, pero a Adriana Fernández, a Andrea Hernández, a Anita Arevalo, a
Bambú, a Manaure, a Marianita, a Lexi Grace Para, esa familia de fotógrafos venezolanos que me han enseñado tanto, compartido tanto y realmente no podría haber hecho ningún parte de ese trabajo sin esta comunidad. Pero también es como la gran mayoría del acceso y de las relaciones que tengo ahora ha sido a través de como la paciencia, ¿sabes? Porque yo creo que por fin es algo que comenté en el otro... que, o sea, es algo que comenté en una charla del otro día, pero hablamos mucho de acceso en el fotoperiodismo y estoy como armando una campaña para quitar esa palabra de nuestros vocabularios, porque me parece como una palabra bastante explotador. O sea, como logramos acceso a tu vida para sacar lo que queremos y después chao. Me parece como súper, súper problemática, súper, y yo creo que es construir relaciones y mantener esas relaciones, de verdad, que es un intercambio, ¿sabes? No es solamente tomar y sacar. Y esto viene con la paciencia y con tener la mente abierta. Yo también he podido hacer un montón de cosas en Venezuela que quizás la gente piensa que no son posibles para una gringa o una gringa sola o una persona, porque yo simplemente llego a un lugar y pido permiso y explico completamente, o sea, honestamente quién soy yo, cuál es mi background, qué he hecho, cuáles son mis intereses y puedo quedar. Es como, y muchas veces te das cuenta que cuando estás como dispuesta a compartir con la gente y de verdad tienes paciencia, no estás llegando como, necesito una foto de tu momento peor de la vida ahora en media hora y tengo que ir a mandarla, ¿sabes? Como si llegas con paciencia y estás como abierta a compartir. La gente también, yo creo que por instinto, muchísimas personas quieren compartir, tienen una historia, quieren contarlo. Disculpa, tenía el audio desactivado. Bien, te quería preguntar entonces, para terminar esta parte, antes de movernos a otras preguntas más generales, eh, ¿me puedes compartir fotos mientras que estás hablando? O sea, estas Eh, fotos de acceso, estas fotos de acceso, las fotos del proyecto Venezuela, mientras que te hago las siguientes preguntas. perdón, no entiendo Disculpa, ¿me nada. puedes compartir las fotos del proyecto mientras que me respondes? Claro, sí, la pregunta era mucho más sencilla de lo que Dale. Entonces, te hemos estado viendo a ti. pensé. Buena pregunta. Este, más y más las mismas fotos que, ¿sabe? Yo creo que cuando estaba empezando no estaba tan segura de cuáles fotos eran las más importantes, tanto para mí como para mis clientes y las publicaciones. Y quizás estaba asustada de quitar las fotos que no me hablan, que no me sienten como las mías y solamente mostrar la foto que yo digo como esa, esa es la mía. Obviamente siempre hay que tener como un equilibrio cuando estás trabajando por encargo. Quizás no todas las fotos van a estar tu bebé, ¿no? Pero y hay que a veces como escoger algo porque es necesario para la historia, pero yo trato de minimizar eso lo más posible, ¿sabes? Yo trato de que cada foto que mando a las publicaciones es una foto querida, ¿sabes? Que me siento como esto me representa, que representa bien a la situación, que
es la mejor que podría hacer en esta situación. Y también que tiene todos los materiales necesarios para comunicar lo que hay que comunicar. Entonces, más y más las fotos que escojo para mi proyecto son más o menos parecidas a las que publican. Lo que pasa es que también para cada publicación o capítulo publican, ponte 5, 10, 20 fotos, dependen si es digital o impreso, lo que sea. Y en mi proyecto ahora, como lo estoy viendo, estoy usando menos fotos de cada situación porque no quiero que sea repetitiva, porque es como otra forma de pensar en la editación, pero a punto de que es la misma idioma. Súper. Otra de las preguntas que tenían acá, y creo que acá nos salimos un poco del tema y del proyecto en específico y más a la profesión en general y a tu práctica en general, es además de venderlo a medios y además de mantenerlo para tus proyectos personales, eh, ¿cómo te relacionas con el mundo de las galerías de arte? ¿Alguna de estos dípticos hacen parte de, de, de ese trabajo un poco más artístico, de lo que leemos como un lenguaje más artístico? Yo me encantaría relacionarme con las galerías de arte, pero nunca lo he hecho. Pero si alguien quiere mostrar las fotos cuando el mundo físico regresa, contáctame, porfa. Yo realmente he pasado los últimos años corriendo aquí para allá muchísimo, o sea, y he estado produciendo mucho y me encantaría enfocar más en la presentación y otras formas de usar este trabajo y otros trabajos, porque me parece que hay formas de estar en contacto más directo con la gente y formas más colaborativas y también, o sea, el mundo de arte me fascina y es una gran influencia para mí, tanto los artes plásticos como la fotografía de arte, pero no sé cómo entrar en ese mundo, así que méteme, por favor. Dale. Pues hasta ahorita esas son las preguntas que hemos tenido. Si la gente tiene más preguntas, más saludos, más mensajes de admiración, evidentemente, a este gran trabajo, que los dejen ahí. Por ahora, Steven, ¿tú qué preguntas tienes para Natalie con respecto a este proyecto o en general? Pues iba a tener una pregunta, pero creo que la contestaste. Con, pero es notable el grado de reflexión que pones a tu trabajo y el cuidado y el esmero, el deseo de cuidar los significados. Muchas veces cuando trabajamos con la prensa no tenemos ese control y hay una preocupación a veces, sobre todo cuando los temas son sensibles, de que el resultado no va a ser lo que uno quiera. Eh, Mi pregunta iba a ser, dado todo eso, si te imaginas que es un libro donde puedes ejercer mayor control sobre el resultado, y parece que es el caso, ¿no? Eh, Sí, claro que sí. Esto es mi primer motivación para hacer un libro, exactamente, porque por fin ahí puedo controlar y puedo decir exactamente lo que quiero, cómo quiero. Eh, También hay otro pensamiento que tengo sobre esa dinámica que hemos vivido mucho y me imagino que muchas personas viendo también, que, o sea,
yo creo que hay que luchar por ese control. Aunque uno siempre pierda parte de esa batalla, yo he tratado de ser súper consciente de mi responsabilidad. ¿Sabe? A veces la industria está construido para quitar todo el poder narrativa del fotógrafo el momento que entrega la foto, ¿verdad? O sea, todos hemos experimentado eso. Pero como, o sea, Venezuela realmente me ha enseñado tantísimas cosas, me ha cambiado un montón como persona, como fotógrafa, como periodista. Y una cosa que aprendí ahí es que trato de no soltar ese control en lo más que puedo, incluso cuando estoy trabajando con mis clientes medios, trato de luchar por el contexto, trato de luchar por mantener la complejidad de la narrativa, que no se hace tan sobresensibilizada, porque me parece que es mi responsabilidad, son mis fotos. Y a veces esto sorprende a los editores, pero para mí me siento como si yo fui y hay como un contrato, hay un compromiso que uno tiene cuando sacas las imágenes de los demás. Y muchas veces en los medios internacionales estás trabajando con un equipo quizás con las mejores intenciones, pero que está súper apurado y no conoce bien la situación donde estés y están trabajando en muchos otros proyectos a la misma vez y yo realmente trato de siempre luchar que cambian esa palabra que para mí no es por decir mentira, pero que quizás se puede confundir a la gente o que hace falta poner esta imagen, ¿sabe? Yo realmente trato de siempre estar luchando por eso y yo creo que es una responsabilidad muy fuerte de cada fotógrafo que quieren decirnos que nuestro rol es entregar las fotos y listo. Y obviamente depende de las publicaciones. Yo tengo unos colaboradores y tengo el gran suerte y privilegio de trabajar con muchos medios que son súper respetuosos y que hasta me dejen escribir mis propios artículos y que todo es en colaboración, pero cuando no es así, yo trato de tomar responsabilidad no solamente para la fotografía, sino por el contexto donde, cómo la publico. Pues si no hay más, te quiero felicitar y te quiero agradecer. Creo que para todos nosotros, para mí y para Ojo Rojo y para los que estamos viendo ahora, los que pueden ver en el futuro, porque eso se queda, la charla queda grabada en Facebook y queda en YouTube. Da mucho para pensar y mucho para aprender. Bueno, Gracias, gracias. Gracias a ti, Steven. Esto fue buenísimo Yo, hablar con ustedes. yo quisiera hacer unas preguntas finales Ah, que quedaron Ah, antes. ay, Se acabó el tiempo. no, está bien. Bueno, una de esas preguntas pues es bastante técnica. Escribieron unas preguntas bastante técnicas ahora sobre el uso del flash en muchas de tus fotos. Entonces, si te preguntaban si era algo técnico o estética, me parece importante tal vez preguntar de dónde, si tienes alguna influencia o si de qué originó ese uso del flash para ti. Eh, y otra de ellas era, porque sabemos que estás trabajando en este momento en Nueva York fuertemente, era si nos podías actualizar sobre tu situación ahorita como fotógrafa dentro de nuestras cuarentenas, dentro de esta pandemia que estamos viviendo. Separar esa parte de mi cabeza que son bastante. Bueno, sí, el uso de flash viene de querer control, ¿sabe? Tengo como un peo mental con control, me quiero controlar todo, contexto, luz, toda vaina. Es así.
para mí el flash es una manera de, yo trato de usarla más que todo, ¿sabes? Yo trabajo mucho en contextos donde no puedo controlar la luz, donde hay mucha sol, donde no necesariamente puedo estar trabajando a la hora mágica y el flash me ayuda en apuntar el enfoque, ¿sabes? Como donde quiero. Y me gusta la estética. Una influencia muy grande mía es Carolyn Drake. La amo, yo creo que, o sea, y su uso de flash es perfecta y es como, es una genia y la admiro mucho y ella hace mucho de eso. Pero también, o sea, a mí me encanta la fotografía, o sea, tengo tantas influencias que estaría como absurda tratar de nombrar a todos, pero también me gusta la fotografía de moda y la fotografía más producida, porque a mí me gusta realmente contarte dónde quiero que ves, dónde es el enfoque, el enfoque de la foto y el flash me ayudan a hacer eso. Y también tenemos unos idiomas visuales que usamos mucho sobre la pobreza, sobre la violencia, sobre historias tristes, sobre historias quizás de los otros, de gente que no son como nosotros, en mi caso como los gringos, por decir. Y yo creo que el uso de Flash en esos contextos cambia un poco el chip, o esto es mi esperanza, que es como otra forma de ver estas historias, ¿sabes? Te indica como inmediatamente que, que no es otra cosa que has visto antes. Y también a veces igual no la uso, o sea, hay muchos contextos en que me parece como no es apropiado o no ayuda o es bastante como invasive, ¿sabes? Como es demasiado por el momento y no la uso. Entonces trato también de usar la luz natural mezclado, así que a veces que las fotos con flash o sin flash tienen la misma relación de valores de luz y se pueden mezclar sin estar totalmente seguro en cuál es cuál. Flash, coronavirus. ¿Cómo es la cosa? Estamos mal, nuestro presidente es un loco. Y también es un crisis mundial. Bueno, ha sido bastante difícil, ha sido muy diferente. Estoy medio acostumbrada de trabajar en situaciones de alto riesgo. Es diferente cuando el riesgo es invisible. Es diferente cuando tus mejores preocupaciones son para tus padres y no para ti. Normalmente los peligros que corrimos como fotógrafos, por decir, son, o sea, yo voy a decidir de estar en este espacio hasta que voy a decidir que no más. Estas cosas por todos los lados. Es muy triste y yo creo que todos sabemos y es muy loco, o sea, hay un parte que me parece importante que por todo el mundo estamos compartiendo los mismos miedos, mucho de la misma experiencia, en algunos lugares más fuerte, otros menos. También uno se entiende que en muchos lugares donde no ha pegado todavía viene, ojalá no tan fuerte como pegó aquí. Pero realmente lo que tengo que decir sobre lo que está pasando en Nueva York específicamente es que yo creo que miles de personas han muerto sin razón, más que todo los negros, los latinos, la gente no blanco, las personas de color y los pobres, porque están, o sea,
hay una locura mental en mi país que dice que uno tiene, o sea, que hace falta, o sea, que es como casi más importante trabajar que preservar la vida. Y aunque por aquí dicen que trabajas desde la casa si puedes y que trabajadores esenciales tienen que seguir. Muchos de los trabajadores esenciales son, o sea, son los obreros, son gente que no pueden simplemente decidir no trabajar porque es peligroso afuera, tienen que pagar el alquiler, no han suspendido ningún alquiler aquí, obviamente esos costos son astronómicos. Nadie está pagando la comida, o sea, hay muy poco apoyo del Estado, aunque han hablado mucho de estos apoyos, y está obligando que la gente más vulnerable están muriendo mientras con los recursos están más seguros en sus casas, escondidas. Obviamente está pegando a todo el mundo, pero está pegando de una forma tan desigual, tan injusto, y de lo que veo y de lo que entiendo, mucho de esto era prevenible y no lo hicieron, y es una tragedia. Bueno, Steven, ¿tienes algo para decir después de eso? Y ya más saludos y más preguntas no hay. Bueno, como dije, pero vale la pena repetir. Muchísimas gracias, Natalia. Ha sido algo de mucho valor para nosotros y estoy muy contento que quede grabado para que otra gente también que no ha estado ahora pueden apreciar en el futuro. Eso es parte de construir un archivo para que todos nos lamentemos de él. Muchas gracias, Natalia. Ay, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor y realmente compartir contigo, especialmente que, bueno, llevo tiempo admirando a tu trabajo, muchísimo tiempo, y estoy súper feliz que me invitaron. Gracias, Andrés, también por todo el apoyo técnico para no dejarme perdida en esas pantallas confusas. Bueno, no, siempre estuviste con nosotros acá. Sí. Natalie, pues de parte, no, como Steven lo dijo, pero de parte de todo el equipo de Ojo Rojo, bienvenida para cuando quieras, cuando pases en Colombia, cuando pases por Bogotá, tendrás un espacio y un grupo de personas, no solo nosotros los miembros de Ojo Rojo, sino todos los que nos acompañan, todos los que son parte de la familia, que te recibiremos y tendrás una charla y te invitaremos a las bebidas que mereces después de esta charla. Entonces, entonces muchas gracias y vale, seguimos pendientes de tu trabajo y esperamos tenerte acá pronto. Un abrazo. Chao. Listo, vale, muchas gracias a todos por acompañarnos. Increíble la charla de Natalie, también su actualización de cómo van desarrollándose las cosas en su país y cómo se relaciona con sus proyectos. Gracias a Steven también por hacer la conversación con Natalie y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les quiero recordar que estas sesiones van a seguir ocurriendo durante la cuarentena, al menos acá en Colombia. Entonces la próxima semana tenemos el día lunes a Zaida González, fotógrafa chilena, que nos va a hablar desde Santiago sobre su trabajo en conversación con una miembro de Ojo Rojo, Alejandra Parra. Y vamos a tener el día jueves, dentro de 8 días, a Marcelo Brodsky, fotógrafo argentino, y él va a estar en conversación con la persona que les habla, Andrés Caicedo. Entonces esperamos verlos la próxima semana, esperamos que nos acompañen la próxima semana y que se cuiden en sus casas y se mantengan en sus casas mientras que puedan. Muchas gracias y nos vemos pronto.